Gloria a Dios. Estamos allí en el capítulo 6 de Hechos. Y hoy yo puedo decir que voy a terminar de hablar acerca de estos capítulos, el 3, el 4, el 5 y el 6 de los Hechos. Y una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Y una cosa es escucharlo y otra cosa es recordarlo y algo diferente es practicarlo. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuánto de todo lo que estoy recibiendo de ti, Señor, lo puedo vivir? ¿Cuánto de esto está afectando realmente mi vida? Y me está transformando a la persona que tú quieres que yo sea. Porque realmente el Señor no quiere solamente que seamos como parlantes, habladores de la palabra o escuchadores o oyentes, sino que quiere que seamos hacedores de la palabra. Y que esta palabra nos acompañe en todo lo que hacemos en la vida. No solamente en el santuario, no solamente en estos tiempos, pero en todos los pasos que damos en nuestra vida. Vimos el último jueves, vimos de la elección que hizo la iglesia de aquellos 7 hombres, entre los cuales estaba Esteban. Y yo creo que la iglesia de Jerusalén hizo una buena elección. Eligieron personas adecuadas, conforme a los requisitos que Dios les dio que pusieran para escoger estas personas. Y las buenas elecciones, las buenas decisiones nos acercan a nuestros objetivos. Nos abren la puerta para acercarnos a la meta y nos impulsan hacia la victoria sobre las pruebas. Siempre que tomamos alguna decisión en contra de una situación mala, tenemos que estar preparados para que va a venir una prueba para que podamos demostrar que aquella decisión era correcta. Y las buenas decisiones nos enfrentan a nuevos problemas. El haber aprendido a hacer una buena decisión me va a ayudar en este nuevo problema a hacer algo bueno. Hoy vamos a detenernos un poquito para hablar acerca de Esteban. En los últimos versículos del 8 al 15 de este capítulo 6. Dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No sabemos mucho acerca de Esteban y realmente toda la información que tenemos de él se encuentra aquí en el libro de los Hechos. Fue elegido por la multitud de discípulos junto con otros 6 hermanos para encargarse del trabajo de la distribución de recursos entre las viudas, la distribución que se hacía en las mesas. Él cumplió los requisitos que los apóstoles determinaron para poder participar de este trabajo, de este ministerio. Y esas cualidades que tenía Esteban no podían ser obra de la casualidad, sino que eran fruto de un caminar diario, eran parte de una formación diaria, de un carácter que estaba siendo moldeado por Dios. Vamos a pensar una vez más en los requisitos que ellos pidieron. Creo que es importante reflexionar en ellos para nosotros, para nuestra vida hoy. Y estaba pensando mucho hoy en un animalito que se llama un armiño. Hace muchos años escuché una ilustración acerca de el amor que ellos tienen por su limpieza o por su pureza o por su blancura. Y lo que ellos hacen para no ensuciar su piel, pareciera que aprecian mucho su piel y no quieren dañarla, ¿no? Y entonces dediqué algunos minutos hoy para
estudiar un poco acerca del armiño. ¿Cuántos conocen algo acerca del armiño? ¿No? Wow. Armiño. Era muy popular antes los abrigos que se hacían de estos animalitos, ¿no? De armiño, una piel blanca muy bonita, ¿no? Fue sustituido después por el bisón, que hacen estos abrigos de bisón, ¿no? Y ahora por las cosas que son químicos diferentes que se hacen. Realmente el nombre de este armiño es una rata de Armenia, de nombre, ¿no? Rata de Armenia, es un poquito más grande que una rata. Es un devorador, un roedor. Y realmente se preocupa mucho. Yo no pude descubrir, traté de investigar científicamente cuál es la razón por la cual se niega a ensuciarse. Y no pude encontrar eso. Voy a seguir investigando y después les cuento qué sé de eso, ¿no? Y encontré algunos detalles muy interesantes. Lo que lo hace particular ese animalito, dice que los cazadores que quieren obtener uno de ellos, para cazarlos les llenan de lodo la entrada de su cueva, de sus escondrijos, le llenan de lodo y esperan que el armiño regrese o salga de su cueva. Y cuando el armiño ve aquel lodo, se niega totalmente a pasar por el lodo. Y entonces aquí están los cazadores con sus perros. Y el armiño tiene que hacer una decisión entre ensuciarse y salvarse o enfrentarse a sus cazadores. Y dicen los que cazan el armiño que el armiño siempre va a pelear. Y prefiere que le quiten la vida que ensuciarse. Y se ha usado este ejemplo del armiño para decir la importancia de guardar nuestro testimonio, nuestra pureza. Y la pregunta que podemos hacer nosotros, ¿qué preferimos nosotros, ensuciarnos o perder la vida? Pero encontré algunas cosas del armiño que me quitaron el encanto. Es cierto eso. Y es cierto que en invierno tiene su piel blanquísima. Pero después del invierno empieza a ponérsele de otro color. Y siempre mantiene una parte oscura en su cola. ¿No? Como que ya se parece más a la realidad, ¿no? Y además es uno de los animalitos más sanguinarios. ¿No? Él no tiene ningún tipo de compasión a la hora de cazar un conejo o un animalito que él tiene que comer. Él es sanguinario, es un roedor sumamente sanguinario. Entonces estaba pensando yo en la lucha que tenemos nosotros, en guardar nuestro testimonio, que nos vean limpios la piel, que no vean la parte oscura de la cola, y que no me vean en otra época cuando mi piel empieza a cambiar, y que no conozcan mi naturaleza. ¿Y cuántas veces estamos nosotros luchando en guardar nuestro testimonio sin querer que nuestra naturaleza realmente cambie? ¿Y cuántas veces el testimonio se arruina porque no permitimos que nuestra naturaleza sea reemplazada por la nueva naturaleza, o sea vencida por la naturaleza de Dios? Y encontré varias lecciones en el armiño, que puede ser alabado por su blancura externa, pero que puede ser temido por su naturaleza sanguinaria. Y que puede aparentar que
que está muy bien, pero que en el fondo sigue estando mal. Y creo que podemos aprender de ese animalito muchas cosas. Pero más podemos aprender, desde luego, de Esteban. Porque Esteban tenía unas características muy importantes para nosotros. Dice que era de buen testimonio, tenía su piel blanca, tenía su apariencia, era buena. Los demás no tenían nada malo que decir de Esteban. Podía pedir él y recibir una recomendación de los que le conocían. Una de las cosas a veces más incómodas es cuando alguien te pide una recomendación y tú lo conoces bien, ¿no? ¿No le ha pasado que te piden una recomendación y porque van a un trabajo nuevo y quieren una recomendación y tú le conoces que esa persona no es un buen trabajador, que no cumple sus tareas, que se enoja si alguien lo corrige? Y usted tiene que escribir cuando le aparece el puntito ahí, y carácter, excelente, muy bueno, bueno, malo, lo recomienda 100%. Y una lucha, Señor, por favor. Yo creo en el poder tuyo, yo sé que le vas a ayudar. Perdóname, Señor. Bueno, lo mismo pasará cuando uno pide la recomendación, ¿no? ¿En qué aprietos meterá a sus amigos? Pero ahí confiaban en él. Una persona que otros podían recomendar, de buen testimonio, un buen hombre. Tengo un amigo mío que no ha sido muy exitoso en la vida y muchos le reclaman que él no es exitoso. Y yo le digo siempre, tú eres un hombre muy exitoso, porque él es uno de esos extraños seres que cuesta tanto encontrar. Él es un buen hombre, un buen cristiano. No tiene mucho éxito en los negocios, no tiene mucho éxito en el ministerio, pero es un buen hombre, un hombre de buen testimonio. Así era Esteban. Y también dice que era lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, no era un legalista o no era un santurrón, no era una persona que estaba pretendiendo algo, estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba lleno de religiosidad o de hacer ciertas cosas, sino que el Espíritu de él abundaba, por así decirlo, en su vida, en sus experiencias diarias, lleno del Espíritu Santo. Alguien que se había abierto completamente a la obra de Dios. La presencia de Cristo era notoria en la vida de Esteban. Nadie podía dudar que aquella persona tenía al Espíritu Santo. Su bondad no era fingida, no era aprendida, sino que era el resultado de su relación diaria con Dios. Estaba lleno del Espíritu. No hay nada que pueda suplantar la llenura del Espíritu Santo. Y no hay ninguna imitación que se pueda acercar a eso. Y no hay ninguna necesidad más grande del cristiano que ser lleno del Espíritu Santo. Y no hay, es una necesidad en muchas maneras en nuestra vida. Y algunas veces preguntamos, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Primera cosa que tenemos que tener es una relación genuina con Dios. Una relación genuina con Dios. Ahora que estamos cantando, estar seguros que estamos cantándole a Dios. Ahora que estamos escuchando, o yo que estoy hablando, estar seguros que esto es para Dios, es por Dios, es por causa de Él, es para la gloria de Él, es para darle honor a Él. Más que, no soy yo. No somos nosotros. A los ojos de Dios somos muy importantes, pero para nosotros es Él. Queremos caminar con Él, queremos ser llenos de Él. Si hablamos de una ambición,
permitida sería, Señor, yo tengo una ambición de ser lleno de ti. Y que nunca nada me quite esto. Quiero ser como Esteban, lleno del Espíritu Santo. También era lleno de sabiduría. Una persona entendida. Una persona que tiene la cualidad de enfrentarse a los problemas y resolverlos. No solamente tenía conocimiento, sino que aplicaba su conocimiento a su vida diaria. Una de las cosas más terribles que nos pasa es ser ricos en teología, en el conocimiento de Dios y no saberlo aplicar a nuestra vida. Es como que tuviéramos una gran cabeza, pero unos pies, un corazón, unas manos chiquitas. No, que sabe mucho, pero no sabe cómo aplicarlo. Lleno de sabiduría. No solamente era inteligente, sino que vivía de acuerdo con lo que sabía y con lo que creía. Y ahora, eso nos dijo antes, lo que leímos la semana pasada. Pero ahora este versículo que leímos nos dice que estaba lleno de gracia. Estaba lleno de gracia. Esta era una virtud notable, visible, notoria. ¿No? No estaba en la sombra. Esteban no era un misterio. No era un personaje misterioso, raro, ¿no? Era atractivo, luminoso. No podía pasar desapercibido, lleno de gracia. ¿Cómo necesitamos nosotros gracia en la vida para hacer lo que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo necesitamos venir y decirle, Señor, revísteme de esa gracia para que lo que yo haga tenga el verdadero sentido que tú quieres ver en mi vida? Esteban estaba lleno de gracia. ¿Cuántos aquí quieren estar llenos de gracia? Yo quisiera estar lleno de gracia. Hay personas que empiezan a hacer algo, ¿no? Cantar, ministrar, orar, y uno siente un deseo de acercarse a aquella persona, de tocarlo, porque hay una gracia. Una gracia. No es más allá del conocimiento, es más allá de la sabiduría, una gracia. Hoy necesitamos en nuestro trato con los inconversos, con la familia, necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Yo nunca he tenido gracia para bailar. Decían que cuando yo estaba muy alegre, allá en mis años pasados, ¿no? Y estaba en un baile, ¿no? Lo más que hacía era así, ¿no? Cuando hacía así es que estaba bailando, ¿no? No tenía gracia, dos pies izquierdos, ¿no? Me empezaba a bailar con alguien y al ratito que me decía, ya me pisaste mucho los pies, ¿no? No tenía gracia. Como le decía a Dios, ayúdame a tener gracia, ¿no? Para eso necesitamos del Señor, lleno de gracia. Y también tenía poder. Mucha gente quiere poder. Esteban tenía poder. La fuerza de Dios operaba en la vida de Esteban. El poder de Dios. Su vida no era solamente palabras, sino hechos. Había hechos que acompañaban a la vida de Esteban porque tenía el poder de Dios en su vida. Gloria a Dios por el poder de Dios. Gloria a Dios porque Dios comparte su poder con la iglesia. Gloria a Dios porque Él también nos ha revestido a nosotros de poder para hacer la voluntad de Él. Ese hombre había sido elegido para repartir cosas materiales en las mesas. Pero sin duda Dios tenía otros planes para él. La iglesia lo había descubierto hace poco. Y lo habían nombrado allí entre los 7 que iban a servir las mesas. Una necesidad abrió la puerta para que Esteban surgiera de la multitud. Una necesidad.
Todos los días hay necesidades. Y nosotros deberíamos de estar preparados para cuando llegue ese momento a nuestra vida. ¿Qué hacemos? Debemos de aprender a escribir una buena historia cada día, corrigiendo errores, pagando las cuentas atrasadas, buscando y aplicando las verdades bíblicas a nuestro carácter, preparándonos. Nosotros a veces vamos a la escuela, vamos al seminario a prepararnos para servir a Dios, pero la mejor preparación debe ser la preparación de nuestra vida, la preparación de nuestro testimonio, la preparación de nuestra relación con el Espíritu Santo, la preparación de la sabiduría de ir resolviendo los pequeños problemas que se nos presentan para estar preparados para poder solucionar los otros grandes problemas que van a venir a nuestra vida. Dios estaba usando a Esteban en una manera gloriosa, haciendo grandes prodigios y señales, cosas inexplicables, sanidades que van más allá de la naturaleza, estaban pasando con este hombre. Podemos decir que Dios estaba impactando aquella comunidad con la vida de Esteban. ¿Cómo quisiéramos impactar a nuestra comunidad? ¿Cómo quisiéramos impactar de tal manera a nuestra familia? Para que ellos, los que no conocen al Señor, puedan volverse a Dios. ¿Cómo quisiéramos que de nuestra vida hubiera algún milagro, alguna señal, algún prodigio, que algo sobrenatural, que la gente diga, algo está pasando con este hombre, algo está pasando con esta mujer, que no es de este mundo, que es de Dios, y que pueda atraer la gente hacia ellos. Entonces, dice el versículo 9, mientras Dios está haciendo todo esto con Esteban, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, dice, vino la respuesta a lo que Dios estaba haciendo con Esteban. La reacción de unos que no estaban felices con lo que estaban oyendo y viendo. Dice que eran unos de la sinagoga de los libertos. Muy probablemente esta sinagoga era formada por hebreos griegos como Esteban, a quienes se unen otros de la misma procedencia de Cilicia, de Cirene, de Alejandría, también judíos griegos. Ellos son otras personas que quieren defender su espacio de poder y de influencia entre el pueblo. A veces pareciera que el pleito es por la doctrina. Hay gente que pelea y pareciera que el pleito es por la doctrina, por defender la verdad, por amor a Dios. Pero estos libertos que iban a la sinagoga a adorar a Dios no estaban defendiendo a Dios ni estaban defendiendo la doctrina, sino que estaban defendiendo su posición. Estaban defendiendo sus tradiciones, estaban defendiendo sus opiniones, sus ideas. Y no les gustaba lo que Esteban les estaba diciendo. Y yo creo que aquí hay una advertencia de parte de la palabra de Dios para nosotros. Cuando se nos empieza a decir a veces cosas que nos incomodan, cuando vemos la palabra de Dios y encontramos que en la palabra de Dios hay cosas que no nos gustan, que no va con nuestras costumbres, que no va con nuestras ideas, y de pronto como que nos cae mal. Yo recuerdo un día que fue a predicarnos un hermano a Costa Rica. Yo era un muchacho ahí que me sentía muy consagrado con Dios, y vino este evangelista y empezó a hablar una palabra muy dura, ¿no? Y me empezó a caer mal. Muy mal. Decía, ¿quién lo trajo a ese extranjero? Hablar aquí.
Y yo, yo tenía una lucha en mi mente, no públicamente, pero en mi mente, no, eso no es verdad, no, fariseo, legalista. Y de pronto el Señor fue como que me dio una pequeña bofetada. El Señor me dijo, ya cállate. Yo no estaba hablando, estaba pensando, ¿no? Me dice, la razón que no te gusta eso es por ti, es por tu culpa, es porque estás guardando una apariencia y no quiere que nadie la toque. Y te está tocando eso. Y cuando algo nos toca ahí, queremos discutir. ¿Cómo discutía yo con los evangélicos? ¿Cómo peleaba con los cristianos? ¿Por qué peleaba? Porque aquello me estaba tocando. Y cada vez que me hablaban algo de perdón, de pecado, de santidad, me caían mal. ¿Nunca le cayó mal a alguien a usted así? Sepa que cuando usted habla probablemente va a caer mal alguna vez. Y alguien va a reaccionar contra usted. Aquí estos empezaron a pelear con él. Querían vencerlo, pero no podían vencer la sabiduría y el poder, el espíritu con que hablaba Esteban. Que Dios nos permita hablar con autoridad y con denuedo, con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Con aquella gente que está a nuestro alrededor. Están dispuestos ellos a hacer cualquier cosa que se les permita para vencer a su oponente. Un servidor de poca experiencia era Esteban en la iglesia, pero lleno de Dios. Un hombre de poca experiencia en la iglesia, pero lleno de Dios. Entonces dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Están dispuestos a pelear por su posición. Están dispuestos a pelear por su lugar. Hace unos años fuimos a hacer una campaña en un país en Centroamérica. Y acompañamos a un evangelista y fuimos un equipo grande. Y predicamos, empezamos una campaña en una carpa el sábado, con mucha oración y mucha entrega, y empezó a pasar cosas allá. El domingo yo me levanté temprano y me fui al templo de la religión oficial allá. Y estaba el sacerdote arengando al pueblo contra nosotros. Siendo esos extranjeros que vienen a levantar al pueblo, a ponernos unos contra otros, deben de irse. Y estaba el hombre peleando. ¿Por qué? Él no estaba defendiendo la verdad, estaba defendiendo su posición, su liderazgo, su influencia en el pueblo, y no quería que nadie se lo robara. Que Dios nos libre de caer en cosas semejantes. Que Dios nos libre. Sobornan a algunos, les pagan para que lo acusen de ser rebeldes a las enseñanzas de Moisés y que han blasfemado, que han hablado mal contra Dios, y lo acusan de cosas que lo hacían acreedor de la muerte. Tratan de levantar al pueblo contra Esteban. Repito, parece que están defendiendo la fe, pero en verdad están ofuscados, se sienten retados porque no pueden vencer la sabiduría y el espíritu de este hombre. Alimentan al pueblo con palabras, con mentiras, para que el pueblo se vuelva en contra de Esteban. Y lo llevan al concilio. Los presentan allí. Y cuando esto no parece que no va a funcionar, podemos leer el versículo 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo único bueno de todo esto que estaban diciendo ellos es que eran mentiras. Lo único bueno de todo lo malo que estaban diciendo contra Esteban es que todas eran mentiras. Sin embargo, podemos ver que algunas de estas cosas que ellos decían estaban basándose en lo que el Señor había enseñado o estaba enseñando en el Evangelio. En verdad, los judíos tenían que aprender algo que era muy doloroso para ellos. El templo ya no sería tan importante como había sido hasta ahora. Porque ya no era el templo el lugar donde íbamos a encontrar a Dios, sino que ahora Dios iba a habitar en el corazón de la gente. El Señor está haciendo claro algo que los judíos entendían, que Él no podía habitar en una casa hecha por hombres. Pero esto le dolía mucho a ellos porque por siglos este era el lugar principal para ellos. Pero el Señor Jesús estaba cambiando eso. Algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. El Señor dijo, un día este templo va a ser destruido. Y no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Y Él, hablando de sí mismo, dijo, destruido este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos empezaron a hablar acerca de eso como si fuera una blasfemia, como que Jesús había dicho que iba a destruir el templo, cosas semejantes a esas. Y ahora acusan a Esteban de esto. Toda la enseñanza de Cristo también habla de que va a haber cambios. Dice que está blasfemando y está hablando en contra de Dios, de Moisés y de nuestras costumbres. Y realmente la enseñanza de Cristo quiere cambiar nuestras costumbres. Tenemos un gran problema cuando queremos aceptar lo nuevo de Cristo y traer todas nuestras costumbres. Y el Señor dice, yo quiero que haya un cambio en tu manera de hacer las cosas. En la tierra donde yo nací, en Costa Rica, llaman la cultura del guaro, del licor. Todo tiene licor. Cuando hay un bautismo, se toma. Cuando hay un matrimonio, se toma. Cuando un equipo de fútbol gana, se toma. Cuando un equipo de fútbol pierde, se toma. En el fin de la semana se toma y al comienzo de la semana se toma. ¿No? Yo era un tomador y yo decía, yo solo tomo 2 veces al año y solo 2 estaciones hay en Costa Rica. Y yo digo, yo tomo en verano y en invierno, nada más. Se decía que el que no estaba ebrio estaba crudo. La cultura de eso. Hay otra gente que tiene la cultura de los pleitos. Todo termina en pleito. La cultura de los chismes. Iba a contar algo, pero creo que no, ¿eh? Ya vi la seña ahí. No. La cultura de la mentira, la cultura del oportunismo. No, las costumbres que tenemos. Las costumbres de no dejarnos, las costumbres de no dejar que nadie sea más que yo. La costumbre del machismo, la costumbre de tantas costumbres, y Jesús viene y quiere cambiarlas. Y alguien dice, no se deje cambiar sus costumbres. Así nos enseñaron los abuelitos. Me decía un señor, un anciano ya grande, ya viejito en verdad, hablando acerca de la idolatría y de imágenes, y yo le decía, tienes que aprender, ese no es Dios. Y él llorando me decía, y Dios no se enoja si yo los quito. No, porque era una costumbre para él por años y años adorar aquella imagen y piensa que es Dios. Y Dios se va a enojar si las quita. A mi mamá, que Dios estaba tratando con mi mamá,
un día en la noche se cayeron los 2 cuadros que ella creía. Se cayeron. San Gerardo bendito, que era yo. Y el otro cuadro, se cayeron. De pronto en la noche cayeron. Y yo le dije, mamá, Dios te está hablando. Y ella dijo, no. Ellos me avisaron, se iban a meter ladrones y ellos me avisaron. No, mamá. Pero nunca los puso más. Y empezó a escuchar la voz de Dios. Las costumbres, cómo tenemos lucha con nuestras costumbres. Yo me acostumbro a hablar mucho, también tengo que parar. A pesar de todo eso y de todo el ataque y todo, Dios le dio una victoria a Esteban hasta el final. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos los que estaban ahí sentados, listos para juzgar a Esteban, oyendo todas las mentiras acerca de él, con que tenía gente que tenía tantos prejuicios contra ellos, contra este camino en el que él estaba, esperaban quizás ver un hombre asustado, enojado, desesperado, angustiado allí. Esperaban ver una persona que quizás iba a pedir clemencia o estaba peleando contra ellos. Pero cuando se acercan y lo miran con atención, miran en él el rostro como de un ángel. Yo no sé cómo se ven los ángeles. Que yo sepa, realmente yo nunca he visto uno. Tengo un amigo que él ve ángeles. Y él me dice cómo son y eso. Yo puedo decir lo que mi amigo ve. Y hay otra gente que dice que ve ángeles, ¿no? Y la Biblia dice que podemos ver ángeles. Yo no he visto. Yo no sé cómo ellos sabían. La Biblia no dice cómo son los ángeles. Hay algunos cuadros allá en Ezequiel y otros, hay unos cuadros ahí de seres así celestiales diferentes. Y dice su apariencia, ¿no? Pero aquí la cara de un ángel, yo no sé cómo se ve. La Biblia no explica los detalles, cómo es la cara de un ángel. Pero ellos lo vieron así. Tenía probablemente Esteban un rostro sereno, limpio, luminoso, diferente. Hay personas que uno dice, oh, este es un ángel, ¿no? ¿Ha visto usted gente así que dice, este es un ángel? Tan bonito, tan bueno, le están haciendo toda clase de maldades y tiene una dulzura en su rostro. ¿Cuántos ven así, gente así todos los días, no? Aleluya, a mí me encanta viajar aquí por Los Ángeles, todo, constantemente uno ve eso, ¿verdad? ¿Sí, ustedes no? Ángeles, ¿no? Y cuando me levanto en la mañana, mi esposa dice, wow, otro ángel, otra vez el ángel. Ya lo vi otra vez, dice ella. Y yo digo, yo también. Estoy viendo el ángel en mi casa. Un ángel. Cuando nos enojamos, cuando nos persiguen, cuando nos amenazan, cuando nos hacen daño, cuando hacen chismes contra nosotros y la gente nos mira y dice, wow. Oh, diríamos en español, ¿no? Wow en inglés. Un ángel, aleluya. Yo pensé que era Gerardo, pero es un ángel. Un ángel. Dios nos bendijo con un ángel. Más que un ángel, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no se puede evitar que algo diferente vean en nosotros. Y cuando no estamos llenos, tampoco se puede evitar. ¿Qué nos pasa? Nos dice mucha gente. ¿Qué te pasa? Y dice, no, nada. ¿Por qué? Pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Pues
porque se te ve en la cara que algo no está bien. ¿No? ¿Usted ha visto cuando usted tiene una cara así y alguien le dice, ¿está bien? Sí. ¿No está enojado? No. ¿Por qué va a estar enojado? Y como que no podemos esconderlo, ¿no? Así me hizo Dios, con cara así, enojón. Pero Dios puede transformar nuestra cara. Que Dios nos transforme. Que Dios nos ayude. Déjenme hacer unos puntitos aquí para resumir esto. Hoy en día la iglesia sigue necesitando personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. La iglesia sigue necesitando. Ayúdenme un momentito y dígale a su hermano que está cerca, la iglesia te necesita. La iglesia necesita personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Estas cualidades no se dan por sí solas, sino que hay que cultivarlas. Otro punto, sería muy provechoso que viéramos el testimonio como un proyecto de nuestra vida y que pusiéramos todas las horas y todos los recursos necesarios para mejorarlo o para mantenerlo bueno. Yo he tenido que arrepentirme muchísimas veces en mi vida de dañar mi testimonio, de dañar mi reputación y de dañar mi propia vida. Más que la imagen que podemos tener, dañamos nuestra propia vida. Y a veces no tomamos nuestra vida como un proyecto importante. Tú eres muy importante y tu testimonio es muy valioso. Si lo has dañado, trabaja para recuperarlo. Si tienes un testimonio bueno, trabaja para mantenerlo. Un día la iglesia va a necesitar ese testimonio. Hacer inventarios y evaluaciones personales con el fin de darnos a conocer como personas confiables. Reconocer la diferencia entre el estilo de vida y la apariencia de vida. El testimonio es valioso cuando nace del corazón. De igual manera debemos crecer en la sabiduría. No cometer los mismos errores del pasado. Dejar que la necedad y el orgullo y la terquedad se alejen de nuestra vida, porque esos son enemigos de la sabiduría. Colocarnos en el sitio espiritual donde podremos ser llenos del Espíritu de Dios, orando, leyendo la Biblia, adorando, dejando las quejas y las malas palabras, dando gracias y alabando a Dios en todo tiempo. Vivir de tal manera que cualquiera que hable algo malo de nosotros tenga que mentir para hacerlo. Orar para que Dios nos permita ser parte de acciones sobrenaturales que traigan bendición y provecho a la gente que nos rodea. Que no vivamos tratando de evitar el sufrimiento, sino que aceptemos que parte del crecimiento humano incluye ciertos dolores. Yo oraría de mi parte que nadie vea en mí una persona mala. Usted ha visto que pasamos y decimos, oye, ese tiene cara de malo. Mi mamá me decía a mí, si un muchacho viene con esa cara tuya aquí a pedir la entrada de una niña de mis hijas, no lo dejo entrar. Cara de malo. ¿No? ¿Cuántos tienen cara así de malos? Traviesos. Traviesos, no malos, ¿no? Señor, dame una cara buena, que nazca de un corazón bueno. Amén. Que si alguien me aborreciera por causa de Cristo, pudiera ver en mí el rostro de un ángel. Y que nunca nadie vea en mí el rostro del malo, del enemigo. Y que pueda ver la cara de alguien que ama y que perdona, que sigue adelante. Amén. Oremos para que podamos ser nosotros candidatos en las próximas
necesidades de la iglesia, para que como aquellos 7, la iglesia pueda vernos y decir, estas son las personas que necesitamos para seguir creciendo. Amén. Que tú tengas la mano levantada diciendo, aquí estoy, soy un candidato para servir a Dios. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.